Es decir, el geófono simplemente es una cámara hermética en el cual dentro de la cámara existe una bobina. Esa bobina va a estar influenciada en su campo eléctrico por un imán que se suspende internamente bajo un movimiento libre no restringido, con el fin de que el imán provoque un campo magnético aquí que contrarreste el campo magnético de la bobina. De esa manera, el campo magnético del imán, al contrarrestar el campo magnético de la bobina, mantiene estable el campo magnético interno dentro de toda la cámara y esto no se mueve. La bobina está instalada a un sistema de fibra óptica, que es un sistema de cables. Este sistema de cables es el que llega y se comunica o se conecta con el sismógrafo. El geófono se penetra dentro del suelo y se embebe, pero dentro del medio, sea suelo o sea roca, y se embebe dentro de la masa. Cuando la excitación dinámica se está proyectando dentro de la masa está vibrando. ¿Por qué? Pues porque es la respuesta natural de la materia a cómo se está moviendo la energía. Cuando la masa se está moviendo, pues también el geófono se mueve en la forma en que se mueve la masa, en el cual queda inmersa. Y cuando esta cámara se desplaza, en ese momento este pequeño desplazamiento modifica el campo magnético dentro de la cámara que estaba en equilibrio. Eso va a producir, jóvenes, que cuando la onda que está pasando a través del medio haga que la masa del medio se desplace y con ello también el geófono o la cámara externa del geófono también se desplace, el campo magnético aquí va a cambiar. En ese momento, el campo magnético va a hacer que este imán empiece a oscilar como resultado de la fluctuación de ese campo magnético. Esa fluctuación del campo magnético repercute en diferentes campos eléctricos aquí. La bobina registra esa fluctuación del campo eléctrico dependiendo de cómo se está moviendo esto. De tal manera que la manera en que se mueve el imán tiene que ver con la perturbación del campo magnético interno en la cámara, y esto tiene que ver con el desplazamiento de la cámara, y consecuentemente esto tiene que ver con el desplazamiento de la bobina manda ese campo eléctrico al sismógrafo, y el sismógrafo convierte el campo eléctrico a velocidad. De esa manera, registramos con qué velocidad se están moviendo las ondas, lo que llamamos las ondas compresionales y transversales. Eso, al final de cuentas, se registra, repito, en cada geófono y bajo una perturbación armónica en diferentes modos modales, que al final de cuentas el registro que resume ese movimiento de la prospección de esas ondas es lo que llamamos un espectro sísmico. El espectro sísmico que resulta de cada geófono es algo que se registra en el display del sismógrafo. Esto, jóvenes, es donde en teoría tiene que llegar ¿quién? Los cables de cada uno, el sistema de fibra óptica que conecta a los sensores, que son los geófonos. El resultado final de todo esto
es un espectro sísmico. En esta figura tenemos, jóvenes, la representación del espectro del registro de las ondas primarias, los espectros sísmicos de las ondas primarias, representadas como velocidad. En este registro se tienen instalados, jóvenes, lo voy a hacer un poco más grande para ver si lo alcanzan a percibir. Se tienen instalados una cantidad de 1, 2, 3, hasta 19 geófonos. Esto es un tendido completo, un tendido compuesto por 19 geófonos. Esto que está aquí, esta línea, la cual estoy proyectando con el cursor, eso, jóvenes, es la manera en que se está moviendo la energía registrada en ese geófono. Esto por sí solito, esto es el espectro sísmico registrado en ese geófono, en particular en el geófono 1. Esta línea determina el espectro sísmico registrado en el geófono 2. Y así sucesivamente. El sismógrafo me determina todos y cada uno de los espectros sísmicos de cada uno de los geófonos instalados. Bien, jóvenes. ¿Qué es lo que puedo determinar de la manera en que se está generando esos espectros sísmicos? Pues lo siguiente, jóvenes, les había dicho, las ondas viajan en un patrón de ondas compresionales en un primer modo modal, para después pasar a un amortiguamiento elástico, y las ondas compresionales se tienen que convertir en ondas transversales en un segundo modo modal. La prospección de las ondas nos llevaría a que la energía va a pasar por diferentes modos modales de amortiguamiento, un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, ¿hasta qué? Hasta que se disipe. A lo que a nosotros nos interesa es el desplazamiento de la materia. Es decir, la energía se concentra en la materia y se convierte en un esfuerzo de compresión. La materia absorbe ese esfuerzo de compresión y después manifiesta una respuesta a ese esfuerzo bajo un amortiguamiento elástico. Ese amortiguamiento elástico simplemente significa la manera en que la materia va a disipar la energía y esa energía se va a convertir en desplazamiento. Por lo tanto, esto es el desplazamiento que a mí... ¿Por qué razón? Porque ese desplazamiento es lo que... Y la actividad de movimiento pues me define la velocidad que estamos registrando. De tal manera que a mí lo que me interesa es que la energía se convierta en un esfuerzo de compresión que después, a través del desplazamiento en el amortiguamiento elástico de la materia, se convierta en cantidad de movimiento. Y eso me llevaría a que a mí me interesa el segundo modo modal de vibrado de la energía, que es cuando la materia completa su periodo completo. El parámetro que me mide la forma en que se está desplazando la materia a través de la prospección de la energía, a ese parámetro lo llamamos periodo. Y el periodo se mide cuando pasamos del primer modo modal al segundo modo modal. A partir de allí, puedo pasar por diferentes modos modales, en donde la frecuencia del desplazamiento de la energía va teniendo diferentes periodos con diferentes magnitudes. Es decir, después del segundo modo modal, los demás periodos representan magnitudes menores a este. Ese es el más crítico. No solamente
el periodo registrado entre el primer y el segundo modo modal determinan la condición más crítica de desplazamiento, sino también la energía a partir del segundo modo modal ya se va atenuando. Es por eso que en el estudio de la respuesta dinámica de la materia, comúnmente los espectros sísmicos los medimos en el segundo modo modal. Ese segundo modo modal en este espectro lo puedo ver aquí. Aquí generé el impacto, la energía viajó a través de la materia y llegó a convertirse en un esfuerzo de compresión, lo cual me determina el primer modo modal de vibrado. La misma materia tiene que disipar ese esfuerzo de compresión en un amortiguamiento elástico para pasar del primer modo modal al segundo modo modal. Y cuando pasa en ese segundo modo modal, tenemos la respuesta dinámica de la materia en su desplazamiento, al cual llamamos periodo. Por lo tanto, este punto es el que me interesa. El punto correspondiente al segundo modo modal que me está registrando el espectro. ¿Por qué razón? Porque después de aquí, el segundo modo modal pasa a un tercero modo modal, a un cuarto, a un quinto, a un sexto, a un séptimo y hasta un n modo modal. Pero si se fijan, después de este punto, ya la energía se va atenuando y los periodos van representando menos cantidad de tiempo. Eso es lo que registra, jóvenes, un sismógrafo. Y en un espectro sísmico, a mí me interesan estos puntos. Los puntos que determinan el tiempo de arribo de la onda en el segundo modo modal. Como puedo ver, este punto me está representando el tiempo de arribo de la onda compresional en el segundo modo modal registrado en el geófono 1. En el geófono 2 pasa algo similar. Por aquí estaría el pico que determina el segundo modo modal. En el geófono 3 pasa algo similar. Por acá está el pico que determina el segundo modo modal. ¿Qué es esto? Que lo que estoy viendo en este registro, tomando en el conjunto de los espectros sísmicos de todos los geófonos regios, es que los picos que determinan los tiempos de arribo de la onda compresional en el segundo modo modal se están alineando. Y este alineamiento me está diciendo la magnitud de la velocidad. Y si se alinean estos puntos, me está diciendo que la energía solamente está viajando en un solo medio. Si yo tuviese una perturbación de esta pendiente y ahora los picos del segundo modo modal se alinean así, por ejemplo, imaginemos que fuesen estos picos, que no son, porque estos ya representan otros modos modales, pero imaginemos que no tenemos esto. Imaginemos que no